Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Honduras Hoy, el verdadero noticiero a nivel nacional. Qué gusto, como siempre, poder saludarle a través de este importante espacio de noticias, transmitido por Telepaís, el canal de nuestra identidad. Gracias por estar siempre pendiente de informarse con nosotros a través de este espacio y bienvenidos todos los que nos ven a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Gracias por el favor de su compañía. Vamos rápidamente a iniciar con las noticias más importantes del día. Conferencia Episcopal condena asesinato del ambientalista Juan López. Consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral denuncia ambiente de amenazas y campañas de desprestigio en su contra. Por otro lado, apagones y problemática de energía eléctrica resta competitividad a Honduras en la región, según la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Comenzamos de inmediato con la noticia más importante del día. De la Conferencia Episcopal de Honduras. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Queridos hermanos, nosotros, obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, oramos al Señor por el bien del pueblo hondureño. Acabamos de celebrar el 203 aniversario de nuestra independencia y en esta fecha nos ha entristecido profundamente la noticia de la pérdida violenta de alguien a quien conocíamos bien, amábamos y respetábamos, Juan Antonio López, delegado de la Palabra de Dios, coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Trujillo, miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral a nivel nacional, defensor de la Casa Común, un hombre comprometido con la verdad, honesto y valiente. Este hecho doloroso es un duro golpe para su familia, para la Iglesia Diocesana de Trujillo en particular y para nuestra Iglesia en Honduras en general. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, nos preguntaba el Señor este domingo en el Evangelio de Marcos, mientras que Santiago Apóstol nos llamaba en su carta a vivir y a testimoniar nuestra fe con obras concretas. La providencia divina ha querido que esta palabra acompañase la muerte de Juan Antonio, porque al ser asesinado, al salir de la celebración de la palabra de Dios, fue lo último que escuchó y predicó este hermano nuestro, quien con obras concretas nos demostró su fe. Como pastores de la iglesia que peregrina en Honduras, repudiamos enérgicamente este vil asesinato y pedimos a las autoridades que no solo se hable de justicia, sino que se trabaje diligente y sinceramente en el deber de garantizarla a todos los ciudadanos. Rogamos a todos nuestros hermanos sacerdotes que se ofrezcan misas en sufragio del alma de nuestro hermano Juan Antonio y pedimos a nuestros fieles que se eleven oraciones por él, que ha sido un verdadero discípulo misionero. Continuamos de inmediato con más noticias siempre que se generan desde la capital del país, Tegucigalpa. Consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral ha denunciado un ambiente de amenazas y campañas de desprestigio en su contra. Escuchemos declaraciones. Concentrarnos en trabajar, pero obviamente tenemos que trasladar nuestras inquietudes para poder trabajar en paz. Yo sí creo que tenemos derecho a trabajar en paz, con certidumbre, que después debemos trasladar al pueblo hondureño. Efectivamente ha habido escenarios de intimidación, se ha iniciado una campaña que es sistemática contra mí, contra mi familia, hasta con mi abuelo que ya falleció hace casi 8 años. Este noviembre cumple 8 años de haber fallecido, una estigmatización de su trabajo, del mío, adjudicación de responsabilidades penales que no tengo y también por supuesto al interior se me ha amenazado con
denunciarme por negligencia o porque no quiero adjudicar el TREP, lo cual ni siquiera es un asunto que tenga pertinencia en el tiempo, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera se ha lanzado el proceso. En ese sentido, repito, yo no quiero convertir a esa persona, a mí misma en el centro de la atención, pero sí debo hacer las denuncias pertinentes y que se conozca, porque yo no debo aceptar presiones ni internas ni externas. Pues yo creo que es un diálogo que no se puede establecer de manera confiable, es una persona que uno dice algo y lo tergiversa, dice otra cosa y manipula para hacer parecer que uno no quiere trabajar. Amenaza con cosas, nos pasa diciendo que vamos a montar un fraude, ha argumentado muchas veces que yo no tengo la experiencia previa y ahora dice que yo soy la que le va a montar fraude a él. Yo no vengo aquí ni a saquear al pueblo, ni a empobrecerlo, no vengo aquí a montar un fraude, yo vengo con espíritu completo de garantizar las elecciones transparentes. Entonces él está infringiendo la ley, acusándome de que yo voy a infringir la ley solo porque él se imagina eso. Múltiples, teniendo la voz de los videos ya ubicada y que pertenece a un canal que es del Estado, teniendo la fuente donde se administran las redes sociales desde las cuales me están atacando a mí, a una menor, que es mi hija, a mi familia, es bastante fácil. Pues yo creo que es una persona que viene de ser ministro, que quiere que las cosas se hagan cuando él dice, que si él dice un parecer y se le acepta, puede traicionar fácilmente y decir que después quiere exhibirnos. ¿Qué pasó? Él dijo que el lunes sesionáramos, nosotros habíamos dicho domingo, él no sabía si ver el estadio o no y después salió el sábado convocándonos para el domingo. Es decir, que lo que ocurre aquí es que él cambia de parecer y el mundo se tiene que paralizar. Él tiene una campaña montada, el pueblo lo puede observar, quien con anticipación de año y medio empieza a decir que van a hacer fraude y que el bipartidismo y le quiere achacar a personas lo que pasó hace 130 años, ya sabemos que es un discurso político y él debe empezar a desprenderse de la parte de activismo político y tiene que comportarse como un profesional, que definitivamente el título no nos da profesionalismo, pero tenemos que hacerle esfuerzo. Bien, rápidamente vamos a cumplir con nuestra primer pausa comercial, pero antes, como siempre, también quiero hablarles acerca de Motomundo. Solo con el poder de elegir de Motomundo podés comprar tu moto ideal de las mejores marcas. Yamaha de Japón, TVS de la India y HJ, Genesis y KMF de China. Motomundo, los expertos en motos. Pausa y regresamos. Continuamos con más información rápidamente aquí en Honduras Hoy a través de la señal de Telepaís, el canal de nuestra identidad. Rápidamente hablarles de Claro. Claro tiene para vos smartphones prepago que te dan más. Adquirí tu smartphone favorito con 15 GB de internet en tu punto de venta más cercano. Claro que sí. De inmediato con otras noticias, siempre desde la capital del país. Apagones y problemática con la energía eléctrica le está restando importantes puntos en competitividad a Honduras en la región, según la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. Definitivamente nosotros desde Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa consideramos que es sumamente indispensable que nuestras autoridades procedan a darle una atención especial y pronta al tema de energía eléctrica en nuestro país. Debe hacerse a través de una planificación técnica, tanto para poder tener todas las licitaciones a tiempo, porque este tema de los apagones en el sector empresarial nos resta competitividad
con los países de la región centroamericana, y al final nos termina afectando también este problema a todos los hondureños, no solo por los apagones que vivimos en nuestras casas, cada quien, sino por los costos que se llegan a incrementar, ya que las empresas se ven obligadas a tener que establecer, por ejemplo, otro tipo de instrumentales para tener energía eléctrica, como las plantas eléctricas, y esto al final genera más costos. Sí, nosotros recibimos por parte de nuestros afiliados, ¿verdad?, esta preocupación en el tema de los apagones de energía eléctrica, sobre todo por lo que les estaba mencionando en este momento. Lo que les produce estos apagones al final es el incremento en los costos de su operación. Los que pueden pues tener plantas eléctricas, pero también tenemos muchos micros, pequeños y medianos empresarios que se ven imposibilitados en la consecución normal de la operación de su empresa al tener estos apagones. Hay de hecho diversos apagones que no están programados, entonces que esto termina afectando a la empresa privada en nuestro país, pero también a la competitividad de nuestras empresas en la región. Del sector privado, y lo reitero en este momento, hacemos este llamado constante a nuestras autoridades de gobierno en el sentido que para que Honduras pueda tener el desarrollo social y económico que el país necesita, es necesario que todos los sectores de la sociedad hondureña, incluyendo la empresa privada, que es el principal empleador en nuestro país, es el que genera los empleos que Honduras necesita, debemos trabajar en conjunto, debemos trabajar en equipo, y esto solo lo podemos hacer a través de diálogos. Rápidamente con más información, pero antes tengo una excelente recomendación en temas de salud. Llegó el momento de vacunar a nuestros niños y niñas por una Honduras libre de enfermedades prevenibles por vacunas. Asiste al centro de salud o puesto de vacunación más próximo a tu vivienda. Como dice Máximo, las vacunas salvan vidas, dan protección. Pasamos a otras noticias rápidamente que se generan desde la capital industrial del país, San Pedro Sula. La falta de seguridad para defensores ambientales, como el caso de Juan López, pone en evidencia los fallos del Estado, según defensores y también analistas. El asesinato del ambientalista Juan López en el Bajo Aguán confirma la inseguridad e impunidad que prevalece en el país y que mantiene a Honduras con las tasas más altas de asesinatos de protectores de los recursos naturales y defensores de los derechos humanos. En efecto, la muerte del ambientalista Juan López en el sector del Bajo Aguán, en Colón, confirma que Honduras es un país con la mayor tasa de asesinatos de ambientalistas en el mundo y en la región. En la última década en el país han asesinado a 150 ambientalistas. 100 actualmente están bajo amenaza. El asesinato de López ha reavivado las críticas hacia el Estado por su falta de protección a los activistas. A pesar de las numerosas denuncias y advertencias previas, las medidas de seguridad para López habían sido insuficientes. Expertos y líderes comunitarios denuncian que esta tragedia es un reflejo de la inacción y la desprotección sistemática hacia quienes luchan por la justicia ambiental. Y al final, pues, la respuesta es que el Estado es quien falla en otorgarle la seguridad que las medidas le proveen a estos ciudadanos. Es una total indefensión. El Bajo Aguán se ha convertido en el cementerio de los ambientalistas en el país. Yo creo que el Estado, más de repudiar, debe proteger básicamente a este sector de la población que se dedica a cuidar el planeta y el medio ambiente. Esta tragedia ha sido un recordatorio doloroso de los riesgos que enfrentan aquellos que luchan por la justicia ambiental. La responsabilidad ahora recae sobre el Estado para garantizar que esta tragedia no quede impune y para brindar la protección necesaria a quienes continúan su valiente trabajo. Estaban contando que dice que le ofrecieron un carro blindado, pero ¿de qué sirve que le den un carro blindado? El carro no se mueve solo, se mueve con combustible. Bueno, una persona humilde, una persona luchadora, ¿cómo lo iba a mantener?
No, hombre, el Estado tenía que protegerlo, tenía que darle otro tipo de medida acorde a su posición. Y entonces también, si le iban a dar un carro blindado, ¿por qué no se lo lesionaron todo lo que tenían que darle? Tenían que darle combustible, tenían que darle toda la logística para que él pudiera protegerse. Pero ¿de qué sirve que me den policías, que me den esto? Al policía no, él come, él vive, hay que mantenerlo. Y ese es el tipo de protección que lo da el Estado. El Estado se llena la boca que dice lo va a dar medidas de protección, pero las medidas de protección las dan a media. Y eso es lo que es el resultado que le pasó a Juan. Y por eso necesitamos que se investigue realmente ese crimen de Juan, que no quede en la impunidad como los demás que han quedado. Con amplia cobertura informativa para los 18 departamentos, desde la ciudad de San Pedro Sula, para Telepaís, les informó Alejandro Flores. Sigue siendo lamentable la pérdida de la vida de una persona que luchaba por los derechos humanos de los demás y también luchaba por cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Y bueno, sobre esto también se ha conocido en las últimas horas que esta noticia ha causado mucho impacto, no solamente a nivel nacional, sino que medios internacionales también hoy exigen a las autoridades hondureñas que continúen investigando y que den con los resultados finales y sobre todo con el culpable del asesinato de este ambientalista. Vamos avanzando rápidamente con otras noticias también, pero antes quiero hablarles de DaVivienda. Si el fin de semana no le ajusta para tanto mandado, recuerde que con DaVivienda su remesa sí le resuelve, porque puede cobrarla donde sea y de muchas remesadoras disponibles. Puede hacerlo a través de la app DaVivienda Honduras, en agencias DaVivienda o en cajeros automáticos. Pasamos de inmediato con otros temas, por supuesto siempre desde San Pedro Sula, donde también se reporta la captura de un padre acusado de violar supuestamente a su hija y también a un sospechoso de homicidio en esta misma zona. Así es, la Policía Nacional en las últimas horas ha realizado una serie de detenciones. Cabe mencionar que el primero pues se dio en el sector de Cofradía, en donde la Policía Nacional, gracias a la denuncia anónima de una persona que ponía en conocimiento a la autoridad policial sobre la presunta violación de una menor. Cabe mencionar que esto se dio en el sector de Cofradía, en donde se capturó a un albañil de 42 años. A este se le supone responsable de lo que es el delito de violación especial en perjuicio de una menor de 10 años de edad, quien pues sería su propia hija. Cabe mencionar que según el reporte policial, la menor le habría comentado a su mamá lo que había sucedido en las últimas horas, ya que la detención fue en flagrancia. La madre pues no le hizo caso a la menor, no quería proceder contra él. En ese sentido, pues la Policía Nacional tuvo que actuar de oficio gracias a la denuncia anónima de una persona, en donde ya se arrestó a este albañil de 42 años por haber supuestamente violado a su propia hija, una niña de tan solo 10 años de edad. También en las últimas horas se ha registrado lo que es la detención de una persona de 33 años de oficio jornalero. Cabe mencionar que esta persona pues residía en el sector de la colonia Prefecto Vázquez y a este se le supone responsable de lo que es el delito de homicidio en perjuicio del joven que fue identificado en su momento como Daniel Medina Castellón, hechos ocurridos en el mes de mayo del presente año. Cabe mencionar que este caso fue en el sector de Jardines del Valle, cuando dos guardias de seguridad pues estaban bromeando. En ese sentido, pues al parecer uno de ellos se molestó por una broma que le hizo su compañero de trabajo, sacó su arma de fuego y le disparó a el otro guardia de seguridad. De esta manera pues se logra lo que es la detención de esta persona, la cual será puesta ante los juzgados correspondientes por lo que es el delito de homicidio en perjuicio de Daniel Medina Castellón. Avanzamos rápidamente con más información, pero como siempre también tenemos excelente cooperación con específicamente nuestros clientes de Cooperativa Usula, donde la Cooperativa Usula está premiando la fidelidad de sus afiliados con el sorteo Ahorra y Gana por 400 lempiras adicionales en su cuenta de aportaciones, donde puede participar en el sorteo de un vehículo Hilux, cabina sencilla, laptops, estufas y bonos de 10,000 lempiras. Afíliate en Cooperativa Usula y goza de grandes beneficios. Continuamos con más noticias. Desde Tegucigalpa también
donde se está recomendando a las autoridades específicamente seguir trabajando y recomendar a la población en vacunar niños y mujeres embarazadas contra la tosferina. Así es, las vacunas, que básicamente no es una sola vacuna en el caso de los niños para la tosferina, sino que es una combinación de varias vacunas, se le aplica a los niños desde los 2 meses de edad. A los 2, 4 y 6 meses, en una vacuna llamada pentavalente, ahí ya va la vacuna contra lo que es la tosferina. Después, a los 18 meses de edad, la DPT incluye también vacuna contra la tosferina, y a los 4 años de edad, para cubrir a estos niños. Pero actualmente también hay una vacuna que se le conoce con el nombre de TDAP, que se le aplica a las embarazadas, ¿verdad? Y esta vacuna protege a los niños en esos primeros 2 meses que los niños no pueden recibir su vacuna contra lo que es tosferina y otras enfermedades. Entonces, sí, básicamente, si se aplica al niño las vacunas y la embarazada también, hay una protección total para el niño, entonces no hay riesgo de que desarrolle tosferina u otras enfermedades. Entonces sí está las vacunas en nuestros establecimientos de salud, en todos a nivel nacional, completamente gratis, solamente tienen que acudir a nuestros establecimientos de salud para aplicárselas. No, pues las estadísticas con respecto a la aplicación de estas vacunas no es las que nosotros deseáramos realmente. Nuestras vacunas están abajo del 40%, que a la fecha tendríamos que tener más del 50% con todas nuestras vacunas, pero lastimosamente no es lo que nosotros quisiéramos. Entonces invitamos a la población para que visite todos nuestros establecimientos de salud y reciban estas vacunas que básicamente pues salvan vidas. Vamos a cumplir rápidamente con pausa comercial, pero también tengo excelentes recomendaciones de Harina La Rosa. ¿Están listos para conquistar corazones? Prepárate para brillar y ser un experto en la cocina con lo nuevo que trae Harina La Rosa. Espéralo muy pronto. Pausa y retornamos. Continuamos con más noticias rápidamente, pero antes hablarles nuevamente de Cooperativa Usula. Cooperativa Usula premia la fidelidad de sus afiliados con el sorteo Ahorra y Gana por 400 lempiras adicionales en su cuenta de aportaciones. Pueden participar en el sorteo de un vehículo Hilux, cabina sencilla, laptops, estufas y bonos de 10.000 lempiras. Afíliate en Cooperativa Usula y goza de grandes beneficios. Continuamos abordando más noticias, siempre desde la capital del país, Tegucigalpa. El Estado es responsable del asesinato del ambientalista en la zona norte de Honduras, según director del CONADE. Él con 29 personas más y él son 30 personas habían solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana. Esto quiere decir de que existía un riesgo, o que ya existe todavía el riesgo de perder por una parte la vida y también sufrir daños a la integridad personal. Por ejemplo, nosotros, la Comisión Interamericana emitió la medida cautelar hace un año y el CONADE el 10 de este mes, sabiendo de la situación de manera oficiosa, se contactó con las víctimas para saber cómo iban con sus medidas cautelares por una parte. Sin embargo, el 10 de este mes nosotros también emitimos una alerta temprana donde avisamos al Estado de que esto podía ocurrir, de que la no adopción de una medida cautelar de este tipo podría impactar de esta manera, perdiendo la vida por una parte o en otro caso la integridad personal. Creemos que es un engranaje institucional lo que está
no está funcionando adecuadamente. Por una parte tenemos que, de acuerdo a la versión de las víctimas y los peticionarios, es que la PGR se tardó 10 meses en remitir la comunicación al mecanismo de protección para que hicieran los análisis respectivos y adoptar las medidas de protección. Pero por otro lado tenemos un discurso estigmatizante de altos funcionarios públicos donde vemos que criminalizan a los defensores de derechos humanos. Un ejemplo de ello es que el titular de la Secretaría de Ambiente el día de hoy compareció en un foro público de Televisión Nacional donde, estando las víctimas en el mismo foro, deslegitimó de alguna manera las aseveraciones. Los funcionarios públicos deben de ser receptivos sobre las denuncias que provienen especialmente de las víctimas, por una parte, y por otra parte, el Comité de Bienes Comunes ejercía un tema defensorial desde hace varios años, y en este caso también formaban parte los defensores criminalizados de Guapinol, que según información que nos han brindado, que nos brindaron las víctimas, no habían obtenido las cartas de libertad desde que se otorgó la libertad por parte del Tribunal de Trujillo. Sí existe una eventual responsabilidad internacional, desde luego que lo existe. ¿Por qué? Porque por una parte la Comisión Interamericana tenía conocimiento de este riesgo y entonces por eso emitió la medida cautelar. En este caso el Estado también tenía conocimiento. Por otra parte el CONADE también emitió una alerta temprana para evitar que este tipo de acciones ocurriera. Entonces tenemos un tema de un defensor de derechos humanos que también era regidor, que también tenía un liderazgo comunitario y que de esta manera el asesinato no solamente se traduce en una pérdida de la vida, sino que también un amedrentamiento contra los defensores de derechos humanos, especialmente de la tierra y territorio. Pasamos de inmediato con otras noticias, siempre desde Tegucigalpa. La garantía de las elecciones transparentes depende únicamente del sistema de transmisión, según analista. Lo que consideramos es que se llevó a cabo una elección democrática, como debe de ser en un país democrático, y eso lo vemos con buenos ojos. Es decir, se antepuso la ley, como debe de ser, por sobre cualquier acuerdo político. Es decir, si hubiese sido al contrario y hubiese sobrepuesto el acuerdo político que se dice que se llegó por sobre la norma, ahí sí estaríamos hablando de una ilegalidad. Pero se hizo el proceso tal como establece la ley, a través de una convocatoria de los magistrados donde eligen por mayoría. Por lo tanto, eso lo vemos con buenos ojos. Sin embargo, lo que va a dar la garantía de que el proceso electoral sea sumamente fiable es la forma de las reformas que se deben de aprobar en el Congreso, las reformas electorales, así como la forma de la elección de la empresa que va a transmitir los resultados. Es decir, se debe de descartar, desde mi punto de vista, y creo que así lo considera la mayoría del pueblo hondureño, aquellas empresas que pueden crear conflicto. ¿Cuáles son las que pueden crear conflicto? Las empresas que hicieron la transmisión en Venezuela, las que han sido contratadas por los procesos electorales en Venezuela. Esas deben de quedar descartadas desde el inicio, porque ya se vio que la transmisión que hacen son dudosas. Por lo tanto, si se contrata una empresa de esas, vamos a tener el problema que tiene hoy Venezuela, donde los que fueron ganadores nadie los reconoce y los que fueron vencidos no se consideran vencidos porque no hay la garantía. Es decir, ¿cómo podemos determinar si aquella empresa puede participar en nuestro proceso electoral? Las empresas que son reconocidas por los países con índices de democracia más elevados. Si los países con el índice de democracia más elevados reconocen a estas empresas como fiables para transmitir los resultados, esas son las que deben de participar. Las otras deben de quedar descartadas y luego elegirla, la mejor calidad, el mejor precio, el mejor servicio. Bien, abordando otros temas también, siempre desde la misma zona, en temas del golpe de Estado, es solo un distractor, también así lo han mencionado politólogos. Definitivamente creo que el discurso de golpe de Estado ya es un disco rayado, ¿no? Definitivamente creo que el país, la sociedad hondureña no está pensando en esta cuestión. Quienes tienen el poder y quienes ostentan el poder son ellos como poder ejecutivo, tienen el poder en el Congreso, tienen el poder en las Fuerzas Armadas, tienen el poder en la policía. Entonces los golpes tienen que ser de manera interna dentro del mismo poder que ellos ostentan. Porque de la población hondureña no hay un nivel de organización. Si nosotros nos vamos, digamos, al campo social, si nos vamos, digamos, a la clase obrera, no está concatenada, no es una organización beligerante, no es una organización, los campesinos, los obreros, no están debidamente organizados como para dar un golpe de Estado, si en este caso fuera el caso de que se espere de parte de las fuerzas organizadas.
de los estudiantes, mucho menos porque no han llegado al nivel de conciencia ni de organización como para hacer una marcha o poner, digamos, e inquietar pues el poder. Entonces, si nosotros vamos a ver a la iglesia, tampoco la iglesia está en sus iglesias, no hay, digamos, una organización, no hay una estructura. Ellos más bien oran para que el gobierno se desarrolle mejor, para tener mejores gobernantes. Entonces, vemos de que el golpe de Estado ya sinceramente creo que, disculpe, pero es un disco rayado, de que definitivamente no trae pues ya credibilidad, porque realmente no hay por dónde, no hay cómo, ni cuándo, ni dónde se pueda otorgar un golpe de Estado. Las mismas Fuerzas Armadas que tienen los cuerpos de inteligencia, o sea, tienen la facilidad de penetración, de investigación incluso, ellos perfectamente pueden detectar cuando hay, digamos, un atentado o en este caso se esté fraguando un golpe. Ellos han dicho claramente de que son cuestiones de que son inventos, pues. Vi un TikTok donde el jefe de la Fuerza Armada establece de que son dimes y directas y realmente pues eso nos garantiza como sociedad hondureña de que realmente pues no hay ninguna intención de nadie, pues, sino que lo que se quiere más bien es de que el gobierno se fortalezca y que salga adelante pues en sus programas de gobierno y que cumpla pues con las promesas que ellos establecieron en momentos de campaña, ¿no? Pausa y regresamos. Continuamos con más información rápidamente, noticias desde Choluteca, y es que el Sindicato de Trabajadores del Hospital del Sur exigen la presencia del director de este centro asistencial. Ese día, el presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital General del Sur, Alfonso Montoya, manifestó que como trabajadores resienten la ausencia prolongada del director de este centro médico, ya que nunca está para tratar asuntos importantes de la institución hospitalaria. Buscando respuesta para los trabajadores y también para el pueblo. Siempre estamos pendientes de que las autoridades pues estén atentas para recibir la organización y que se dé la respuesta. Pues en este momento nosotros estamos esperando al señor director del hospital, que tiene más de 2 semanas de no aparecer aquí. Y no tenemos un documento, un oficio que diga que la autoridad que ha quedado representando al señor director del hospital es el doctor Juan. Entonces, por eso nosotros nos hemos solicitado una reunión con la autoridad que haya presente, que dé respuesta a la problemática. Por eso no sabemos directamente cuándo va a venir o qué se nos va a informar sobre la autoridad responsable, porque aquí tiene que haber una autoridad responsable. Según Montoya, debido a que no tienen ningún acercamiento, no les queda de otra que buscar al administrador, quien señala es una persona responsable en sus labores y atiende los problemas que se le exponen. Sí, lo único que sí, de inmediato nosotros resolvemos los problemas es con el señor administrador, una persona muy responsable, muy atenta. Cuando uno le plantea la situación, que hay un problema, él inmediatamente atiende para dar respuesta. Pero no así la autoridad fundamental, porque para nosotros la autoridad responsable de la situación que se dé en un hospital es el director que está nombrado. Y si no puede, pues directamente dice, no, yo no puedo resolver este problema. Y háblenlo con la otra autoridad, ¿va? ¿Qué es la que no está? Entonces, claro que es la que no está. Actualmente nadie da información del doctor González en qué horario se le puede encontrar en su oficina. Lo último que se nos dijo al consultar es que estaba con incapacidad, pero los trabajadores señalan que la ausencia es recurrente. Vamos de inmediato con más información desde Villanueva Cortés. Y bueno, pues ayer fue un día de mucha fiesta, de mucha celebración de nuestras fiestas patrias, y en Villanueva Cortés los distritos escolares específicamente pues conmemoraron esta fecha, los 203 aniversarios de independencia. Veamos. Los distritos escolares 7 y 8 de los niveles de prebásica, básica y media, gubernamentales y no gubernamentales, desfilaron desde el día miércoles 11 de septiembre hasta el Día de la Independencia. El domingo 15 de septiembre, el director municipal de educación, Carlos Licona, expresó su agradecimiento a las instituciones educativas. Más que agradecido, Douglas, con estos 203 aniversarios de independencia,
con la ciudad culta y noble de Villanueva, esta ciudad que endulza Honduras y hoy ha endulzado el alma, el corazón patrio con todos estos desfiles, y este 15 de septiembre con el Instituto Unión y Esfuerzo, y ver la masividad de nuevas instituciones agregándose a los desfiles, un trabajo y un esfuerzo por parte de bomberos, Cruz Roja, Municipalidad de Villanueva, COSIP, Secretaría de Educación, padres de familia, docentes, que contribuimos a engrandecer a este municipio. Según se planificó, así fue el resultado de estos desfiles patrios. Lo hemos planificado duro, siempre hay situaciones que se nos escapan de nuestras manos, tenemos que ir mejorando poco a poco, entendemos la emotividad, la emoción, pero poco a poco Villanueva vamos encontrando esas buenas vibras y esa buena disposición a ustedes, medios de comunicación, a Villavisión, porque ustedes fueron parte importante dando a conocer al mundo esto que es lo hermoso de Villanueva, el civismo, el patriotismo demostrado en cada uno de los estudiantes. Desde el nivel prebásico, finalizando con el nivel medio, un hermoso desfile. A nuestros niños, a nuestros pequeñitos desde 3 años, hasta personas de 90 años, porque esta vez se nos incorporaron los programas alternativos, Educatodos, IER, Funazúcar. Esto nos permite generar estos espacios y estas contribuciones. La educación no tiene edad, no tiene tiempo, la educación es permanente y Villanueva lo sigue demostrando. ¿Cuántos centros educativos aproximados desfilaron durante la semana? Durante toda la semana tenemos contabilizados 132 centros educativos, unos más grandes que otros, pero están con nosotros. Hoy sobrepasamos la dimensión, en otros tiempos, la masividad. Y muchas gracias a ustedes villanovenses, a ustedes como medios, porque nos permiten creer en proyectos cívicos y patrios como los de este mes de septiembre. Reportó para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional, Douglas Padilla. Gracias, Douglas. Rápidamente vamos a conocer cuáles son las noticias que más destacan en el campo internacional gracias a nuestra alianza con Euronews. Y con usted nos vemos en una próxima edición de Honduras Hoy. Buenas noches. Un gran incendio iniciado en el municipio de Servet de Bouga se ha expandido en el distrito de Aveiro al sur de Oporto, donde ha arrasado varias viviendas en Albergaría Abela. Actualmente hay varios incendios activos en todo el territorio nacional que se encuentran en alerta y las autoridades han activado el mecanismo europeo de protección civil. La situación en el distrito de Aveiro es crítica. El incendio iniciado ayer en Oliveira ha obligado a movilizar a más de 500 bomberos, más de 160 medios terrestres y 4 aviones, y dio lugar al incendio que ahora arrasa Albergaría Abela y que en este momento moviliza más de 70 bomberos, 16 vehículos y un avión. El incendio se ha iniciado esta mañana, según información de la web de Protección Civil. Hungría está en alerta por inundaciones debido al temporal que se espera en los próximos días. Los fuertes vientos y las lluvias constantes que azotan al país desde ayer podrían provocar una subida del caudal de los ríos que anegue pueblos y ciudades. La Dirección Hidrológica Nacional calcula que los caudales batirían los récords de los últimos 10 años. La curva del Danubio y Budapest están en alerta máxima, 3 en una escala de 3. El Danubio, que alcanzará su máximo caudal en su paso por Budapest a finales de esta semana, se quedará a 40 centímetros del récord registrado en 2013. Por su parte, el río Rabá podría sufrir la mayor crecida de su historia. Las autoridades hidrológicas prevén que alcance una altura máxima de unos 5 metros el domingo por la noche. Ese día, el río podría superar su nivel más alto jamás registrado, 491 centímetros. La madre de Antonio tenía 86 años, pero se encontraba bien de salud hasta que este verano sufrió la picadura de un mosquito. Acabó ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en España. Empezó por un malestar general y poco a poco los síntomas fueron empeorando. Tenía un fuerte dolor de cabeza, vómitos, empezó a desvariar y a tener dificultades para caminar, cuenta su hijo, Antonio Pineda. Días después de ingresar, falleció. Se había contagiado de la enfermedad del virus del Nilo. La enfermedad no es nueva. El
primer caso se detectó en Uganda en 1937. Desde entonces se han registrado miles de casos en todo el mundo. En el 80% de las ocasiones, el virus apenas causa síntomas. Se pasa como un simple resfriado. Sin embargo, un 1% de los infectados fallece y no siempre se debe a patologías previas del paciente.